Bueno, muchachos, entonces pues listo, aquí ya como tal le vamos a presentar el manejo pues del shock hipomorrágico. Nos salieron 20 diapositivas aproximadamente. Entonces pues como tal el enfoque va a ser la prevención de la triada de la muerte. Entonces listo, aquí vamos a empezar. La triada de la muerte es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Entonces, bueno, esta fue la principal fuente bibliográfica en la que nosotros nos basamos, una guía europea, y es del Critical Care. Entonces, bueno, entonces en la resucitación inicial, como tal, uno de los objetivos primarios va a ser minimizar el tiempo en que el paciente se ha remitido a un centro médico. Entonces, pues preferiblemente traumatológico. La utilización de torniquete también ha sido muy útil, especialmente en las lesiones que son en las extremidades. Esto se ve comúnmente, digamos, en los militares. Y el tercer ítem de la resucitación inicial va a ser la intubación. ¿La intubación con qué fin se va a hacer? Con asegurar una adecuada ventilación, oxigenación y permeabilidad de la vía aérea. Un error que no se debe cometer es hiperoxigenar al paciente, porque mucho oxígeno desplaza el CO2, ese CO2 causa pues hipocapnia y genera una acidosis láctica cerebral que termina matándome las neuronas. Y mucho oxígeno también se traduce en especies reactivas de oxígeno. Las metas como tal de la intubación va a ser no, o sea, por máximo lograr una presión arterial de oxígeno de 200 milímetros de mercurio y la presión de CO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que aquí en Bogotá la normal es 30, más o menos 2. Listo. Sobre el diagnóstico y el monitoreo del shock hipovolémico, el médico se tiene que asesorar en dado caso de que sean traumas cerradas, la topografía de la fuente hemorrágica, cómo se va a hacer con imágenes, principalmente con TAC y con una ecografía. Se recomienda hacer la torácica, abdominal y pélvica, y la magnitud del sangrado se va a determinar bajo dos parámetros principalmente, y esos parámetros nos van a decir si el paciente requiere una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son esos parámetros? La respuesta rápida, transitoria o nula del paciente a la resucitación inicial, o sea, qué pena, la resucitación inicial no, sino a la administración de líquidos y los signos vitales. Eso nos va a decir el paciente responde bien, responde a medias o no responde, y dependiendo de eso uno determina la pérdida de sangre y determina si el paciente requiere un manejo quirúrgico. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico y el monitoreo del sangrado, vamos a tener que la magnitud del sangrado se va a medir mediante paraclínicos. ¿Cuáles? La medición de la hemoglobina y el hematocrito, ¿sí? También del lactato y de la base de exceso. Vamos a ver que un lactato que se normaliza en pacientes antes de las 24 horas se asocia a un 100% de la supervivencia, ¿sí? Cuando tarda hasta 48 horas, solo el 77.8% de las personas logran sobrevivir, y los que lo normalizan después del 48%, pues solo el 13.6%, y esto asociado a falla orgánica. La base de exceso, ¿en qué momento nos va a ser útiles? En que cuando el paciente haya ingerido alcohol. Recordemos un poquito del metabolismo del alcohol. Entonces, los niveles normales, bueno, los niveles de base de exceso vamos a tener que entre menos 3 y 5 miliequivalentes por litro va a ser va a ser leve, ¿sí? Entre menos 6 y menos 9 miliequivalentes litro va a ser moderado, y mayor a menos 10 miliequivalentes va a ser severo, un trastorno severo. Y la monitorización de la coagulación pues va a ser mediante la PT, la PTT, las plaquetas y el fibrinógeno. Esto recordemos que tiene que ser medido de manera periódica para asimismo vas a dirigir el tratamiento, ¿sí? La oxigenación tisular, el tipo de fluidos y el manejo de la temperatura. Bueno, entonces la oxigenación tisular se va a lograr administrando bolos de 250 centímetros cúbicos de cristaloides, ¿sí? Que pueden ser lactato de Ringer o solución salina normal, hasta máximo 1.5 litros. Mayor a esto pues es como un indicador de que el paciente requiere cirugía.
Cuando nosotros administramos estos líquidos vamos a tener algunas metas, ¿sí? Que la presión sistólica esté entre 70 y 90 milímetros de mercurio, o la media esté entre 50 y 65 milímetros de mercurio. Esto va a tener una excepción, y es en los pacientes con trauma craneoencefálico severo y hipertensión arterial crónica, ¿sí? Los vasopresores e inmunotrópicos, vamos a tener que estos se van a administrar cuando la hipotensión sea refractaria o hayan sangrados no controlables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues administrando bolos de norepinefrina de 8 a 12 microgramos por minuto hasta lograr las metas. ¿Cuáles son las metas? Las que explicamos allá arriba de tensión. Y después de esto continuar de 2.4 microgramos por minuto en infusión continua. El uso de la vasopresina, pues vamos a tener una segunda opción, que pues, es la administrar un bolo de 4 unidades, ¿sí? Y después de esto 2.4 unidades diluidas en 200 cc de solución salina infundidas en 5 horas. Ahí es 5 horas. Aquí vamos a ver pues unas imágenes de lo que ya mencionamos, y seguimos con la parte de los eritrocitos, ¿sí? Entonces vamos a tener que unidades de glóbulos rojos van a ser necesarias en cuanto a su administración cuando se detecten niveles de hemoglobina menores a 7 gramos sobre decilitro. ¿Qué necesitamos conseguir con esto? Que la hemoglobina siempre esté entre 7 y 9 gramos sobre decilitro. El control de la temperatura, vamos a tener una temperatura meta de mayor a 35 grados centígrados, y los mecanismos por los cuales los vamos a lograr es quitando la ropa mojada en caso de que el paciente la tenga, calentando la solución salina, y vamos a poder ver el proceso mediante el cual se logra esto, el calentamiento forzado del aire, que es pues con uso de aires acondicionados y cobijas, ¿sí? O otros mecanismos extracorpóreos que sean necesarios utilizarlos. Bueno, entonces ¿en qué? En el control rápido del sangrado hay algunos agentes hemostásicos que nos van a ayudar a controlar el sangrado, pues aparte de ¿qué? De las medidas quirúrgicas, entre los cuales está el colágeno, la gelatina, la celulosa, la fibrina y algunos polisacáridos que pues nos van a ayudar como tal ¿en qué? En lograr una hemostasis que su fin es, digamos, sellar como tal la entrada de la lesión o el vaso que esté estallado, y aparte de eso también nos va a ayudar aumentando la afinidad de la agregación plaquetaria. Así es que este esquema es el que, mejor dicho, nos indica cómo es que se mejora esa función plaquetaria y de los factores de coagulación. Listo. El soporte de coagulación, pues aquí básicamente se recomienda que el monitoreo y las medidas de soporte para el manejo de la coagulación tan pronto sea admitido un paciente. La monitorización adecuada reduce la cantidad de transfusiones de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, pues eso es lo importante ahí. Digamos, nosotros acabamos de hablar de una resucitación de líquidos. Ahora, para hablar de una resucitación, digamos, de las otras sustancias que hay en la sangre, se recomienda que sea plasma y eritrocitos con una proporción de 1 a 2, porque la transfusión de plasma únicamente, así sea de administración temprana, no mejora mortalidad, pero si se administran las dos sustancias, sí mejora mortalidad. ¿Qué otras sustancias se pueden utilizar? Pues la de plasma y glóbulos rojos, que ya acabamos de hablar, o plaquetas y glóbulos rojos, sí han demostrado mejorar la mortalidad. En cuanto a la administración de agentes antifibrinolíticos, no fibrinolíticos, está principalmente el ácido tranexámico, que este se administra tan pronto nosotros veamos el paciente ahí cascado en el piso o traumatizado, lo que sea, se administra un bolo de 1 gramo en 10 minutos y se le sigue una infusión a 1 gramo de 1 gramo cada 8 horas. Así es que actúa el ácido tranexámico, me inhibe el plasminógeno, que si nos acordamos, el plasminógeno se vuelve en plasmina, actúa sobre la fibrina, y esa es la cascada fibrinolítica normal, y esto lo que hace es impedírnosla. Bueno, aquí las terapias dirigidas a objetivos va a ser, pues, como nosotros ya hablamos,
Hay algunos objetivos, algunas metas que se tienen que seguir. El plasma fresco congelado se va a administrar en la resucitación, y se recomienda que el PT y el PTT esté por debajo de 1.5 respecto al valor control. Bueno, respecto a los agentes, respecto al fibrinógeno y los crioprecipitantes, se recomienda administrarlos cuando el sangrado se administre con bajos niveles de fibrinógeno, entre 1.5 y 2. Se sugiere una suplementación inicial con fibrinógeno de 3.4 gramos, lo que es equivalente a 15 a 20 unidades de crioprecipitantes. ¿Pero qué son los crioprecipitantes? Concentrados de proteínas de alto peso molecular que se precipitan con el frío y están ricos en estas sustancias. El calcio también es bastante importante controlarlo. El calcio ionizado, especialmente en las transfusiones masivas, porque los bajos niveles de calcio se han asociado a mayor mortalidad. Aún así, si el déficit de fibrinógeno y fibrina es mayor, o sea, el calcio es peor factor pronóstico que el fibrinógeno y la fibrina a las 24 horas. Y aquí están, digamos, algunas sustancias que tienen calcio que podemos administrarle a los pacientes: gluconato de calcio o cloruro de calcio. Usualmente es el gluconato de calcio el que se administra. Listo. Entonces, para continuar, vamos a hablar sobre las plaquetas. Las unidades de plaquetas se van a administrar en antiagregados y en sangrados masivos. ¿De qué manera? Cuando tengamos conocimiento o sospecha de que un paciente consume ácido acetil salicílico, vamos a administrar 5 unidades de plaquetas, ¿sí? O si un paciente usa ASA más clopidogrel, vamos a administrar de 10 a 15 unidades de plaquetas. Recordemos que pues las plaquetas que tiene este paciente, digamos, de cierta manera van a ser ineficientes, entonces vamos a tener que hacer esta administración. En cuanto a la desmopresina, la tenemos que administrar en antiagregados o con enfermedad de von Willebrand. ¿De qué manera? Vamos a administrar 0.3 microgramos por kilogramo diluido en 50 centímetros de solución salina infundidos en 30 minutos. Y por último, el complejo protrombínico lo vamos a administrar en pacientes con cumarínicos, ¿sí? Antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Hasta obtener metas de un INR menor a 1.5. ¿De qué manera? 25 a 40 unidades por kilogramo de peso del paciente. Bueno, igual como pasa con las plaquetas, a los pacientes que estén tomando inhibidores del factor 10, como lo es el rivaroxaban, apixaban y el edoxaban, que son comunes ahorita en la era de las enfermedades cardiovasculares, pues uno tiene que tener la sospecha que el paciente está tomando el medicamento o la confirmación por historia clínica, y se recomienda medir la concentración del fármaco en sangre. En dado caso de que no sea posible medir el fármaco, se recomienda la opinión de un hematólogo. Pues aún teniendo el hematólogo o no, el manejo va a ser prácticamente el mismo. Se recomienda manejar con complejo protrombínico y ácido tranexámico. El complejo protrombínico de una dosis de 25 a 50 miligramos por kilo, o el ácido tranexámico a 15 miligramos por kilo. Igual pasa con los inhibidores de la trombina o del factor 2, que los más comunes son el dabigatran y la bivalirudina. Igual se recomienda medir las concentraciones del fármaco en sangre. El manejo de estos medicamentos va a ser también igual, con complejo protrombínico y ácido tranexámico. El problema es que estos sí no responden muy bien a este octaplex o complejo protrombínico. Entonces, digamos, especialmente el dabigatran ya tiene su propio antídoto, que es un anticuerpo monoclonal súper caro. Es el idarucizumab. Cada ampolla vale aproximadamente entre 12 y 14 millones de pesos. Otro medicamento que se puede dar como última instancia, que usualmente ya se ha administrado complejo protrombínico, que ya se ha administrado todo lo que nosotros hemos dicho, si el paciente aún así sigue sangrando, es el factor 7 recombinante, pero se tiene que cumplir ciertos criterios.
que el pH esté por encima de 7.2, que las plaquetas estén por encima de 100 y que la presión arterial sistólica esté por debajo de 90, porque si no cumple estos criterios, se ha demostrado que este factor 7 recombinante incrementa la mortalidad. Estos de factores que disminuyen su eficacia toca quitarlo, eso no va ahí. Entonces, la manera en la que se va a administrar son a 200 microgramos por kilo posterior a recibir 8 unidades de glóbulos rojos, como dije, es última instancia como se utiliza, y se vuelve a administrar una dosis de 100 microgramos por kilo a la hora y a las 3 horas. Y ya para acabar, la tromboprofilaxis es un sí o sí en los pacientes politraumatizados 24 horas posterior a que se controla el sangrado. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes que politraumatizados han demostrado presentar eventos tromboembólicos, de los cuales la tromboembolia pulmonar es la tercera causa de muerte de todos los pacientes hospitalizados politraumatizados. ¿Cómo se hace esa tromboprofilaxis? Heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. La enoxa se va a administrar a 40 miligramos día vía subcutánea, y la heparina no fraccionada se puede administrar a 5.000 unidades o 7.000 unidades cada 8 o 12 horas o cada 12 horas. Bueno, muchachos, ese como tal fue el manejo. Espero que les haya sido de mucha ayuda, didáctico en lo posible, no en un guión. Y listo, eso fue todo.